Bueno, muchachos, hoy vamos a ver lo que son las vanguardias latinoamericanas, pero nos vamos a retroceder un poquito en la historia para ver cómo surgen las vanguardias y de ahí ya nos contextualizamos con lo nuestro. Por eso, teniendo en cuenta eso, van a contestar qué entienden ustedes por vanguardia y por qué creen que este movimiento apunta a la literatura. La vanguardia latinoamericana es una tendencia artística que surge en Europa en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en Europa, al suceder este cambio político, social y económico, como fue la Primera Guerra Mundial, se mueven todas las bases y sistemas que tienen en esa época. Por ende, los pensadores, literatos, poetas, también cambian su forma de actuar y empiezan a mostrar desde otras perspectivas su ideología, su forma de pensar, de actuar dentro de una sociedad que para ellos está corrompida y que no les da mucho frente a lo que está sucediendo. Por eso se dice que se da una rebelión estética a través de nuevas formas de expresión. Esa rebelión estética se manifiesta en la parte artística, pintura, escultura, música, pero también se dice que se da una nueva forma de poder decir lo que piensa y lo que sienta el autor o el poeta. En Europa tenemos los movimientos como son el futurismo, que surge en Italia, y aquí se rompe todas las tradiciones y es cuando la maquinaria empieza a surgir como uno de los mecanismos para poder avanzar dentro de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Por eso la maquinaria o las máquinas son las amas y señoras de este movimiento. Pues en el futurismo nos muestran cómo el ser humano va a ser desechado para que las máquinas empiecen a gobernar. El expresionismo surge en Alemania y aquí se da una deformación de la realidad para subjetivarla, es decir, que nada es objetivo y que lo que yo pienso, siento, es lo que se tiene que reflejar en mi obra de arte o en mi proceso de escritura. El imaginismo es esa construcción de imágenes a través de las palabras, es decir, que a través de una palabra puedo crear una obra de arte o viceversa, en las cuales lo que quiere mostrarse es esa construcción donde se hace una relación y un juego entre la imagen y la palabra. El surrealismo surge en Francia y nos muestra cómo a través del sueño o del subconsciente el ser humano maneja diferentes barreras que crea para poder subsistir en una sociedad, pero que en el momento del sueño todo esto se rompen y se empiezan a ver sus más terribles miedos, pero también sus más grandes sueños. Teniendo en cuenta estos movimientos, nos vamos a Latinoamérica y en Latinoamérica surgen los siguientes movimientos: el estridentismo, que surge en México, y este es un sentido popular y cosmopolitan. ¿Qué quiere decir eso? Que al verse influenciados por las vanguardias europeas, el sentido popular es lo pequeño, pero lo cosmopolitan es lo grande, es decir, como yo, como ser humano, como individuo, me tengo que aprender a defender en las grandes urbes, las grandes ciudades, para que no me coma el monstruo grande de la ciudad. Entonces ellos aquí muestran cómo el existencialismo del individuo juega un papel grande dentro de ella. El euforismo surge en Puerto Rico, en las zonas tropicales, y se da un rechazo a las reglas formales de la lengua. Nosotros sabemos que hay una coherencia y una cohesión en el momento de escribir y hablar. Ellos acá no, acá enaltecen su cultura y su lengua, por eso se ve la omisión de algunos fonemas. El negrismo es uno de los movimientos más bonitos latinoamericanos, surge en Cuba y aquí se ve cómo el ritmo negro, el ritmo de la gente, se empieza a manifestar en todo lo que tiene que ver con su identidad, y a través de la alteración de las onomatopeyas se empieza a ver ese lenguaje de una manera más clara y concisa dentro de todo lo que son ellos. El creacionismo surge en Chile y es como la poesía es su acepción, es decir, es la primera creación del todo. A través de la palabra o de la poesía se empieza a surgir un mundo grande donde el poeta muestra su realidad, su existencia y su forma de pensar. El ultraísmo surge en Argentina y este es un culto a la palabra y a sus raíces, como los neologismos y los tecnicismos, es decir, que aquí, a través de ser
ultraístas, el individuo empieza a resaltar su cultura, de dónde viene, pero sobre todo a manejar un vocabulario que para muchos no es correcto, pero que para ellos quiere decir todo. Además de sus ritos son totalmente salidos del contexto y eso crea una nueva visión dentro de las vanguardias latinoamericanas. ¿Cuáles son las características de los movimientos de vanguardia? Se los voy a mencionar acá. El primero es que busca generar una identidad nueva, porque al generar esa identidad rompen todas las costumbres y normas dentro de una sociedad que económicamente está en quiebra. Entonces esas normas hacen que se vayan al carajo y ellos empiecen a crear una identidad propia. Manifiestan los procesos psicológicos y las inquietudes que experimentaban los artistas. El problema del existencialismo, ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? Es totalmente grande dentro de esta literatura. Busca romper con la estética de la narrativa tradicional, modificando la linealidad y el carácter lógico. Aquí solamente se ve cómo yo, a través de lo que escribo, represento mi sentir. Los caligramas, el collage también hacen parte de ellos. Adoptó y combinó los ismos puestos para la vanguardia europea. ¿Qué son los ismos? Son todos los movimientos de vanguardia que rompen con las tradiciones y ellos los adoptan en Latinoamérica. Se cuestiona el arte y la sociedad, se da una revolución artística porque no se quedan con el concepto de belleza que tenemos, sino que ellos amplían o ven otros mundos. El lenguaje poético a través de la rima y la métrica hace que se vea con originalidad y obviamente que el mundo onírico, es decir, el mundo del sueño, del inconsciente, es vital dentro de su creación, puesto que es ahí donde él crece y se muestra tal y como es. Teniendo en cuenta eso, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es vanguardismo? ¿Qué expresiones posee el vanguardismo? ¿Cuáles eran los elementos? ¿Qué publicación da inicio al vanguardismo en Perú? Esa la tienen que consultar y estas preguntas las tienen que escribir y argumentar con sus propias palabras. Como actividad de afianzamiento van a consultar sobre los movimientos de vanguardia en Colombia y lo van a realizar en diapositivas. Listo, como lo hemos hecho. Ojo, si no entregan el trabajo completo saben que en las notas no van a ser productivas y un buen trabajo por favor y no es copiarle al compañero. Este tema de las vanguardias las vamos a trabajar en 3 guías. Esta que es teoría, luego vamos a ir a análisis poético y por último vamos a exponer cada uno en movimiento de vanguardia. Muchísimas gracias muchachos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Acuérdense que tienen asesoría de 9 a 10 de la mañana. Si tienen dudas o inquietudes.